Vamos ya a hablar entonces del cultivo de champiñón, ¿no? Es este bonito hongo, cuyo dominio pues son los eucariontes, ¿no? Es decir, que son células eucariontes, igual que nosotros ya habíamos hablado como del linaje, que son más parecidos de hecho a los animales que a las plantas, ¿no? Todos animales, plantas y hongos somos eucariontes, ¿no? El reino es fungi. La división hablamos de que son basidiomicota, ¿no? De estos hongos que siempre generan sombrerito. A diferencia, por ejemplo, de ascomicota, que serían las levaduras, o de otros hongos microscópicos que a veces los relacionamos más como hongos patógenos que pertenecerían a otras divisiones, ¿no? El género es Agaricus y su especie es Agaricus bisporus. Habrán visto, por ejemplo, el hongo, el hongo portobelo. El hongo portobelo, de hecho, es la misma especie, ¿no? A veces es clasificado como la misma especie, sin embargo, es un crecimiento, es una etapa mayor de crecimiento a veces de la misma especie, ¿no? Pero de Agaricus bisporus. Entonces, bueno, hablando de este cultivo, hay básicamente tres sistemas comerciales en los cuales se producen los champiñones. Uno es el sistema americano, que se le conoce como de camas, ¿no? Donde básicamente, si ustedes observan, es como si volteáramos una de estas bases de cama y entonces ahí decidiéramos realizar nuestro cultivo. Este cultivo de champiñones en esta forma, ¿no? Pues vean que es súper productivo, ¿no? Porque se pueden apilar varias de estas camas, ¿no? Incluso varias de estas, de estos sistemas los apilan con montacargas y pueden apilar hasta más, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 apilados, ¿no? 5. Sin embargo, he visto unos sistemas que tienen 10, 15 camas. Digamos, lo bueno de estos cultivos es que no requieren luz, entonces se pueden estar apilando uno sobre el otro. De hecho, es preferible que se produzca donde no hay luz, ¿no? Entonces, son muy sensibles, de hecho, a la luz, son muy sensibles a todos estos champiñones, pero bueno, una de esas cosas es a la luz, ¿no? Otro que quizá es uno de los más extendidos, ¿no? A nivel comercial es el sistema holandés, que se hace en bandejas, o sea, ya no son las camas de madera, son como más bien camas o como estantes de metal y se ponen bandejas. Y que esto es muy, muy bueno porque si se te llega a contaminar una parte, pues ya puedes retirar esa bandeja y no se te contamina toda la cama, en el caso del sistema americano, ¿no? Y la otra, pues es el sistema francés, que utiliza bolsas, así como lo hacemos para las setas, ¿no? El cultivo casero de setas que utilizamos bolsas. En este caso también se ocupan bolsas y fue así, de hecho, como empezó el cultivo de champiñones. A lo mejor al champiñón, no sé si ustedes han oído que se le dice champiñón de París, ¿no? Hongo de París o algo así. Porque los champiñones, el cultivo de champiñones, pues empezó en esta parte, ¿no? De Francia, en París, y empezó en este sistema de bolsas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco, o sea, no importa el sistema, básicamente tienen 2 o 3 fases, ¿no? Dependiendo un poco de las modificaciones que hagan en el cultivo, tiene 2 fases o 2 sustratos, ¿no? Que se utilizan básicamente para el cultivo de setas. Entonces, si ven, en el caso de los champiñones, a diferencia de las setas, ¿no? De Pleurotus, donde podíamos decir, a lo mejor el primordio empieza a emerger en una de los costados. En el caso de los champiñones, siempre se favorece, ¿no? Que fructifiquen en la parte de arriba, ¿no? Entonces no es que vayan a salir por abajo ni nada, ¿no? Siempre están como
como en la parte superior. Ahora, hablando como de las fases de producción de los champiñones, podemos distinguir estas fases, ¿no? Fase 1, que sería de compostaje o de fermentación al aire libre. La fase 2, que es la de pasteurización, parecida un poco a la que ya habíamos visto, ¿no? O de importancia en el cultivo de hongo Z, la siembra e inoculación. En este caso tiene otro paso extra, si pueden ver, son dos, ¿no? A diferencia de las setas, que es esta fase de cobertura y la fase de inducción. Y por eso es que también un poco se complica, ¿no? Y ya como tal la producción y la cosecha, que es básicamente lo que nosotros ya también vimos con las setas. Entonces, la primera fase, que es de compostaje, quizá es de las más importantes, ¿no? Esta composta, como nosotros ya vimos, cómo se hace una composta, esta composta en particular dura 23 días, ¿no? En esta fase, lo que se composta básicamente es paja. Puede ser paja de arroz, paja de cebada, de sorgo, de maíz, de trigo, de avena, incluso harinas, ¿no? De soya, de garbanzo, de algodón, de girasol. Y es algo muy bonito de estos cultivos, ¿no? Tanto de los cultivos en general con hongos, porque ayudan a reciclar, ¿no? O recuperar esos sustratos que salen del campo y que a veces, como ya decíamos, pueden ocasionar problemas, ¿no? Problemas de plagas, que lleguen las ratas a querer hacer sus nidos en los montones de paja, o problemas sanitarios, o que luego llueve y estas pacas son arrastradas y empiezan a causar igual problemas justamente en particular como de ratones, de ratas, de cucarachas, porque al final pues es un sustrato, ¿no? Es un elemento que todavía tiene muchos nutrientes y que, bueno, va a ser aprovechado por los diferentes organismos que haya por ahí. Entonces, me parece una forma muy importante de recuperar todos estos residuos de la agroindustria y que finalmente sirven para otro proceso productivo, ¿no? Entonces, en general, por ejemplo, si solo se hace composta de paja o de harina de algún tipo de cereal, se le llama composta de caballo. Pero casi hay muy poquitos productores que utilizan solo esta composta porque se tarda mucho más en degradarse, ¿no? Como sus compuestos. En general, se utiliza lo que le llaman composta sintética. Esta composta sintética, además de la paja, pues tiene como suplementos, ¿no? Se le agrega un poquito más. Y lo que se le agrega es urea, de la cual ya hablamos, que es uno de los fertilizantes que se ocupa mucho como fuente de nitrógeno, gallinaza, ¿no? Que sería también una fuente de nitrógeno que vimos, y se utilizan muchos estiércoles. En general se utiliza estiércol de caballo, de vaca, ¿no? Aunque no tienen tanto contenido de nitrógeno. La gallinaza es ideal, ¿no? Para este como suplemento. Y a veces también se puede poner sulfato de calcio y de yeso. ¿Para qué se pone esto? Ya no forma parte, digamos, como de nuestro temario, pero una vez que terminemos este temario, que estaba un poco largo, estaba un poco extenso, si ustedes quieren, voy a abrir un pequeño espacio, un pequeño programa justamente de biofertilizantes, que le llaman biofertilizantes, que ya habíamos hablado de los biofertilizantes como sensulato, ¿no? Como de manera laxa, ¿no? Porque propiamente los biofertilizantes pues son microorganismos, ¿no? Que ayudan o que ejercen acciones sobre las plantas en simbiosis para regular y favorecer su crecimiento. Sin embargo, dentro de la agricultura orgánica,
estas personas de las cuales ya también hemos hablado, ¿no? Como Jairo Restrepo, Ocho Terena, algunos exponentes de la agricultura, de la agricultura orgánica, pues hacen preparados, ¿no? Y que hablamos de ellos cuando pasamos un poquito por los biopreparados, ¿no? Que hablábamos del bokashi, hablábamos de algunos preparados como el sulfocalcio, ¿no? Sin embargo, no nos adentramos a ellos. Entonces, terminando este programa, ¿no? Este temario que tenemos con ustedes, sí me gustaría dedicarle un espacio a eso y hablar justamente del sulfocalcio, ¿no? Que es un preparado que se ocupa a veces para preparar los terrenos, sobre todo para eliminar otros hongos, ¿no? Y en este caso, pues lo que queremos es eliminar a lo mejor cualquier otro tipo de hongo que pudiera competir, donde además sabemos que vamos a generar o favorecer las condiciones para el crecimiento de los hongos, ¿no? Entonces, bueno, todos estos compuestos como la urea, la gallinaza, el sulfocalcio, se pueden adicionar y entonces tendríamos una composta sintética. Con lo que ustedes saben, por ejemplo, de composta, de lo que hemos hablado, ¿por qué creen que la que le llaman composta de caballo, que solo sería de algún tipo de paja o alguna harina de alguno de estos cereales, no estaría completa o no sería un buen sustrato? Porque al ser solo de una sola cosa, pues no tendría todos los nutrientes que nosotros le agregamos al meterle cáscaras de diferentes cosas, abono de diferentes animales. Y tampoco tendría como los suficientes nutrientes y tendría demasiada materia orgánica, o sea, sería podría acidificar un poco el suelo. Ok, esa es una buena explicación. ¿Alguien más quisiera abonar a lo que nos dice Suset? ¿Se acuerdan que era muy importante algo cuando hacíamos composta? Un parámetro importante. Porque además de que queremos que nuestra composta pues sí tenga varios elementos y por eso abonamos diversidad, es decir, no solo hacemos una composta de lechugas, ¿no? Sino le ponemos calabacita, le ponemos jitomate, ya incorporamos otros residuos. Además de esa diversidad de nutrientes, decíamos que era importante, no sé si se acuerdan, la relación carbono-nitrógeno. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, ¿verdad? Pero que sí, porque yo creo que los bombardeé muchísimo con esa relación carbono-nitrógeno, ¿no? De por qué poníamos en este pastel una capa verde y luego una capa verde, ¿no? Capa verde, café, verde, café, verde, café, ¿no? Y entre ellas los inóculos. Porque necesitamos una fuente de nitrógeno, no solo de carbono, como nos estaba diciendo Suset, ¿no? Entonces, por eso es que por ejemplo, lo que le llaman composta sintética, donde se agregan, pues sí, es un compuesto químico, la urea es un fertilizante químico, pero a gran escala, pues es lo que ocupan. Pero podríamos ocupar, pues, justamente residuos que no son de origen químico, como por ejemplo los estiércoles, ¿no? Que tienen un buen contenido. Bajo esto, Karen, no serían orgánicos. Exacto, si tú le pones urea, no son orgánicos. Y es difícil, a lo mejor, de pronto, no sé si ustedes hayan visto, pero a mí, yo casi puedo decir que no he visto champiñones que digan orgánicos. ¿Ustedes sí? ¿Conocen algún proveedor? No.
que los champiñones normales no eran orgánicos. No, no son orgánicos porque los suplementan con urea. Ah, ya. Es que me perdí un poco porque entré tarde a la clase. Una disculpa. No te preocupes, o sea, decía, Jen preguntaba que si entonces, en ese sentido, si se suplementa con urea, sería orgánico. Y yo le decía que no, porque pues este es un fertilizante de origen químico, ¿no? Y por ejemplo, el sulfocalcio, eh, o sea, lo podemos ver y sabemos que es un componente químico, ¿no? Es un compuesto de síntesis química. Sin embargo, el sulfocalcio ya está admitido dentro de la agricultura orgánica y dentro de las certificaciones orgánicas. Es un compuesto que sí, de síntesis química, pero que sí se está permitido, ¿no? Justamente porque se ha visto, Me, ¿sí? me perdí un poquito, pero la pregunta es, ¿este sería sustituyendo lo de la urea? Sí, si tú le pones estiércol, Ok. tú le pones estiércol de cualquier animal, ¿no? O sea, gallinaza, sea de algún ave, ¿no? De gallina, de gallo. O si Se tú le pones sustituye por ese. estiércol de caballo, o estiércol de borrego, estiércol de vaca, ahí, o sea, lo que vas a hacer es que cuando tú complementas esta relación que solo está cargada de carbono con un poco de nitrógeno, recuerdan que eso favorecía el proceso de compostaje, entonces se hace mucho más rápido. Pero cuando no le pones nada, es lo que le llaman composta de caballo y que hay algunos productores que sí lo hacen así, ¿no? Pero son muy pocos porque nadie quiere esperar en vez de 23 días, unos 40, 60 días, ¿no? Cuando pues lo que te interesa es la productividad, pues no quieres esperar. Entonces, en realidad ves que los productores en general ocupan urea para acelerar este proceso de compostaje, ¿no? Para favorecer este equilibrio de la relación carbono-nitrógeno que ya hablábamos cuando hablamos de composta y que el proceso sea mucho más rápido. Les decía además que el sulfocalcio, ¿no? Que es un compuesto químico, sí está permitido dentro de la agricultura orgánica y no está aquí metiendo, digamos, nada, no se ve, ¿no? A lo mejor no les puse la fórmula química, pero no parece intuitivo que tenga nitrógeno, ¿no? Es azufre y calcio, ¿no? El sulfocalcio. En particular, este compuesto se utiliza para eliminar otro tipo de hongos que pudieran verse favorecidos o que pudieran crecer en la paja también, ¿no? Entonces, y les decía que este compuesto sí está permitido dentro de la agricultura orgánica, ¿no? Entonces, a lo mejor si ustedes, ¿no? Decidieran emprender este proyecto de, de cultivo de champiñones y ser, por ejemplo, de los pocos o de los únicos quizá productores que hacen que producen champiñones orgánicos, entonces harían esta parte de la paja junto con algún estiércol y si quisieran, ¿no? Con algún sulfocalcio, ¿no? Ay, miren, ya acaba O de... sea que cuando veamos unos que dicen champiñones orgánicos, tendríamos que sospechar un poco. Exacto, sí, sí, porque pues es un proceso más complicado, ¿no? Es mucho más fácil pues solo comprar la urea, no sé si la ¿conocen la urea? Yo no. Al rato tengo unas bolitas por ahí de urea porque yo las ocupo para algunos experimentos, ¿no? Son como granitos, son como chochitos y que hay veces que los venden, ¿no? Hay veces que te los venden y te dicen, ah, pues póngale esto a su planta y va a estar muy bien, ¿no? O son vitaminas, o no sé, lo venden como muchas cosas, ¿no? Pero se está haciendo aquí un eco. No se preocupen. Son bolitas de colores, luego creo. No, fíjate que son como blanquitas. Es que otra que mencionaste es de que luego las venden como vitaminas. Yo recuerdo que mi suegra compraba y eran a veces de colores, no sé, rositas y
como blanquitas y azulitas, algo así. Ujú. Sí, no, esos son otras vitaminas. Esos son otros compuestos químicos, que venden, que es potasio, que también son, este, por ejemplo, ay, se me fue su nombre, el amonio de no sé qué, es rosita, por ejemplo, ¿no? Y luego a veces que tienen como colores, no sé si los han visto como metálicos, ¿no? A lo mejor azul metálico. Esos pues generalmente son fungicidas, ¿no? Entonces, dice Ángeles que nos mandó una fotito de la urea. Yo tengo ahorita, al final ahorita les muestro, urea que ocupo para unos experimentos, ¿no? Que hago de fluorescencia con niños, pero bueno, no lo ocupo para mis plantas. Pero sí, o sea, para acelerar un proceso de compostaje, como ustedes ya lo saben, y no lo hacemos de esa manera, sino para tener una composta de calidad, tenemos que poner compuestos nitrogenados, que generalmente nos lo dan las cosas verdes, y compuestos ricos en carbono, que nos lo Oye, dan Karen, las cosas secas. Sí, oye, la urea no es la que viene en la orina también. la orina tiene urea, claro. Sí, ¿no? Ujú. Ah, ok. Sí, tenía duda también en eso. Y en el caso, por ejemplo, pues justamente por eso lo ocupo en experimentos de fluorescencia. A lo mejor, ya nos estamos desviando un poco, pero a lo mejor han visto así como en series de detectives, donde van con la luz ultravioleta, ¿no? Y ven si hay rastros de sangre, todos los fluidos tienen algún compuesto fluorescente, ¿no? Si hay sangre, si hay orina, si hay semen, ¿no? Por ejemplo, y la urea es forma compuestos, cuando se agrega a otras cosas, forma compuestos fluorescentes. Y es por eso que podemos verlas en estas cosas de los detectives, ¿no? Pero sí, la urea está en la orina y, por ejemplo, en la gallinaza, donde donde las aves no tienen separado digamos, la parte de la orina con el excremento, sino que van juntos. Por eso es que su popó es tan líquida, ¿no? Es porque va la orina y el excremento juntos, pues es que tienen un gran contenido de nitrógeno, ¿no? Sobre todo por la urea, y es parte y es el fundamento de lo que nosotros veíamos hace una semana o dos, ya no me acuerdo, en la organoponía, ¿no? Ese contenido de nitrógeno que hay en nuestra orina. Y justo les comentaba también que el sulfocalcio puede ser un elemento adicional que se puede agregar a este tipo de compostas, porque es uno de los compuestos químicos que sí es aceptado dentro de la agricultura orgánica, ¿no? Entonces, pero que no se hace para agregar nutrientes, ¿no? Como para balancear la composta, sino que se ocupa para eliminar otro tipo de hongos, ¿no? Entonces pensé, no sé si tú has hecho sulfocalcio, Lalo. No, Karen, no he hecho. Ah, pensé que sí. Pero bueno, igual lo podemos hacer, pues ya que terminamos este programa, ¿no? Justo. Sí, los compuestos de urea lo encontramos en varios de nuestras secreciones, ¿no? Ahora, Sí, es que físicamente, pues no, yo no la conocía. Ahorita que la enseñó creo que fue Ángeles, ¿no? Quien mandó la foto. sí, Ajá, yo no la conocía, nada más yo la conocía porque estaba dentro de la orina, pero en realidad no tenía el conocimiento de la urea. pues la urea es uno de los compuestos que Componentes. más se utiliza como Ujú. fertilizante químico en la industria, ¿no? Ah, ok. Hay gente que pone costales de urea así, y son de las cosas que contaminan justamente los suelos y los mantos freáticos. Ok, eso también perjudica la erosión. Bueno, hace que se erosione el suelo.
O eso ya es con otros componentes. Yo más bien creo que la erosión eh, son con los herbicidas, ¿no? Ok, ajá. El hecho de tener el suelo pelón, entonces hace que se pueda erosionar con el agua, con el aire. ¿Qué es lo que mata a los microorganismos, no? Exacto, parte de, ¿no? Ok, ajá. Sí, sí, sí. Pero sobre todo es que la urea, por ejemplo, si tú aplicas urea en un cultivo, por ejemplo, de frijol, donde sabemos que los frijoles tienen esta relación simbiótica con Rhizobium, ¿no? Que es una bacteria Ajá. fijadora de nitrógeno. Y el nitrógeno, sí. Si tú pones urea en un campo con Rhizobium, matas a Rhizobium, ¿no? Porque la planta va a preferir la urea por el nitrógeno que le pueda, sobre el nitrógeno que le pueda dar Rhizobium, ¿no? Entonces, se elimina esa dependencia, ¿no? Esa relación simbiótica y Ah, ok, es ajá. muy triste, ¿no? Entonces tienes suelos sintéticos como tal, ¿no? Sí, ya entendí. Ajá, ajá. Ah, mira, qué interesante. Bueno, Sí, sí, sí. Sí, la urea se ocupa para muchas cosas porque, por ejemplo, en las cremas se utiliza como un ligero abrasivo, ¿no? Como para que penetre bien a lo mejor el componente hidratante que tiene la crema, no sé, algún aceite, algo, ¿no? Híjole, la urea tiene muchísimos usos, pero bueno. En el caso, digamos, de la producción de champiñones comercial, eh, para agregárselo a las plantas, se ponen las bolitas entre la tierra. Sí, hay quienes lo ponen directamente al suelo. Lo mejor, en todo caso, si lo quieres ocupar, es que hagas una dilución. Pero bueno, yo no te lo recomendaría. No lo oíste de mí. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, les digo, hacen sus pilas de composta, ponen las pacas de paja, de lo que sea, y las ponen a fermentar. ¿Cómo lo ponen a fermentar? Pues allá hay microorganismos en las pajas, ¿no? Entonces lo riegan por 2 días y entonces esto va a empezar a descomponerse. Uh-huh. Les decía, al tercer día se pueden agregar justamente urea o gallinaza para favorecer y equilibrar un poco esta relación carbono-nitrógeno de esta composta. Y se puede agregar sulfato de calcio, el sulfocalcio, para regular el pH y para eliminar otro tipo de hongos que pudieran competir por ahí, ¿no? Es importante como evitar el contacto con la tierra. No sé si se alcanza a ver, pero estas pacas o estas compostas en general las hacen sobre cemento, ¿no? Porque lo que quieren evitar es que haya otros bichos, ¿no? Otros bichos que vayan a contaminar el cultivo de los champiñones. El cultivo de los champiñones es difícil, ¿no? Yo por eso no sé, no recomiendo empezar con este cultivo, ¿no? Pero bueno, igual que, por ejemplo, con otras compostas, estas que van a ser muy aceleradas por su alto contenido de carbono, pues hay que remover cada tercer día, ¿no? Y mantener una humedad del 70 al 72%. Entonces, por ejemplo, en esta fase que dura 23 días, que es una fermentación incompleta, ¿no? Decíamos que cuando hacemos una composta de verdad, es una fermentación, una oxidación completa de todos los componentes y que veíamos que puede durar al menos unos 4 o 6 meses, ¿no? Esta, como ven, es de 1 mes nada más. Entonces, remueven cada día, hay que mantener la humedad al 70 al 72%, por eso digamos la importancia, por ejemplo, de tener este tipo de aparatos, higrómetros que nos permiten ver la humedad relativa en el ambiente, ¿no? Saber si tengo que regar o no tengo que regar, pero intuitivamente al 70% es que siempre tiene que estar húmedo, no escurriendo, pero sí húmedo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que pasa esta primera fase, y esto pasa igual en nuestras compostas,
¿no? Decíamos que hay diferentes temperaturas. Por ejemplo, aquí está en el centro, pues hay temperaturas de 45 grados y aquí donde digamos, recibe humedad y está como metido, ¿no? Entre las capas, se pueden generar temperaturas de 60, 80 grados, incluso y luego conforme va avanzando, pues va disminuyendo un poquito la temperatura. Por eso es importante irlas removiendo, ¿no? Ir removiendo estas pilas de composta. Ay, perdón. Y no sé si alcanzan a ver, pero aquí le sale un mito, ¿no? Es porque están súper, súper calientes estas compostas, lo cual nos habla de una actividad muy fuerte, ¿no? Microbiana, que está ahí degradando la composta. Entonces, bueno, eso va a pasar durante 20, 23 días. O sea, al principio teníamos la paja de esta forma y los cambios que vamos viendo, pues justamente es que pues aumenta la temperatura en el centro de la pila. Ya hablábamos igual de la importancia de registrar la temperatura incluso en nuestras compostas, como para asegurar que se eliminen esos bichos. El hecho de que suba la temperatura, hablábamos de la eliminación de bichos patógenos que nos pueden hacer daño. Huele mucho a amonio. Cuando se está descomponiendo, se está fermentando, ustedes han visto, incluso hay fermentaciones mucho más rápidas que son anaerobias. Cuando nosotros dejamos encerrado, no sé, a lo mejor un perejil en un topper, huele horrible, ¿no? Ese aroma como de amoníaco, pues es fuerte, ¿no? Pero nos habla de que se está descomponiendo y se está degradando la materia. La paja se reblandece. Es parte de justamente de estos procesos de oxidación y de fermentación que están ocurriendo. Vamos viendo, justo hablando de la oxidación, cómo la paja se va oxidando, ¿no? Se va poniendo más oscura, se va quebrando, se van teniendo un tamaño más chiquito, ¿no? Entonces, más o menos a los 23 días, como ustedes pueden observar, no es un compostaje completo. O sea, hablábamos de que cuando nuestra composta ya está lista, ya ni siquiera podemos distinguir de los materiales de los que están hechos. Sin embargo, aquí, aun cuando está muy, muy oscuro, muy oxidado, ya está un poco fermentado, ¿no? Ya se degradó un poco sus componentes, todavía podemos distinguir que es paja, ¿no? Entonces, para este proceso es importante detener el compostaje en este punto para seguir, ¿no? A la fase 2. Entonces, no sé si tienen dudas, porque a lo mejor esta primera fase fue muy larga o complicada, pero quizá es la fase más importante para el cultivo de champiñones. Todo bien por ahora. Entonces, seguimos. Entonces, la segunda fase no es tan larga y usualmente, por ejemplo, ya a nivel comercial se hacen en este tipo de cajas, ¿no? Es la fase de esterilización o de pasteurización, donde se eleva la temperatura, recuerdan, como a 80 grados y luego se baja. En este caso lo ponen 4 o 8 horas a 60 grados. Es algo de lo que no les hablé también, ¿no? Pero se puede jugar un poquito con los tiempos de temperatura y de presión, ¿no? No te preocupes, Nancy, sí. No sé si todos me escuchan bien, porque yo he tenido problemas como de audio estos días, a partir de que el gato me tiró la compu. Sí, yo sí te escucho bien. Ok, Sí, gracias. Yo Sí, también. se escucha bien. Han de Gracias. estar dormidos todos. Sí, yo creo que ya es tarde, pero bueno. Por ejemplo, podríamos dejar 1 hora a 80 grados, pero si le bajamos un poquito la temperatura, entonces hay que prolongar el tiempo, ¿no? En este caso son 4 a 8 horas a 60 grados. No es una temperatura tan alta, pero la mantienen constante, un poco baja,
pero podría ser 1 hora 80 grados, eso es el, digamos, el estándar de pasteurización, ¿no? Y ellos, como tienen pacas enormes, pues pasan de 6 hasta 8 días pasteurizando todo su, todas las pacas que tenían afuera, ¿no? Básicamente aquí lo que hacemos es eliminar algunas larvas, algunos huevecillos, ¿no? Algunos nemátodos, mosquitas, todas las bacterias que pudieran ser patógenas. Con este procedimiento, a menos que hagamos uso de la temperatura y presión, podemos eliminar otro tipo de esporas, por ejemplo, de hongos, ¿no? Por eso es que luego se ocupa justo el sulfocalcio, que el sulfocalcio sí elimina esporas. Pero bueno, entonces miren, este es como un diseño general, ¿no? De una empresa que produce champiñones. Entonces, donde se tienen, por ejemplo, todas las materias primas, la paja, de pronto el estiércol, etcétera, ¿no? La urea, los bultos de urea. Y tienen este patio de composteo. El patio de composteo tiene que ser grande. Después de la composta, ustedes ya saben que se reduce muchísimo el volumen, ¿no? Entonces, este volumen va a ir pasando por esta semana en el túnel de pasteurización, donde se tiene que esterilizar este sustrato, ¿no? Y ya después va a pasar al área de siembra y posteriormente a la incubación. Esto es importante, y yo justo les quería decir que es una de las razones, por ejemplo, por las cuales yo no he cultivado champiñones, ¿no? Porque sí se requieren áreas muy especiales, o sea, la parte de la composta, como ustedes vieron, como sí requiere, si ustedes lo quieren hacer orgánicamente, sí requiere el uso de estiércoles, ¿no? Entonces, sí requiere una parte especial para esto, y luego esterilizar estiércol, pues sí requiere como otros utensilios, ¿no? No podría utilizar los que ocupo para mi comida, ¿no? Y luego el área de siembra, estos son 2 pasos importantes que ya vamos a ver en el cultivo de los champiñones, a diferencia de las setas, donde, por ejemplo, pasando la esterilización, en el caso de las setas, el área de siembra, pues sí podría ser la misma que el del túnel, ¿no? En este caso, y la de incubación puede estar todo el tiempo. Sin embargo, en el caso de los champiñones tiene 2 etapas. Una que es la cobertura y la inducción. Entonces, estos 2 tendrían que tener elementos separados. Y yo no tengo tantos espacios como para hacer todas estas fases. Y es importante no mezclar las fases, ¿no? O los espacios, porque puede haber una contaminación cruzada. Imagínense donde tienen ya creciendo sus champiñones, que al lado la composta, ¿no? Que a lo mejor deciden que es, como en mi caso, cerca de la cocina, y que en la cocina, en el patiecito de atrás, que es donde tengo mi composta, esté el estiércol, pues entonces va a haber una contaminación cruzada invariablemente, ¿no? Entonces no se lo recomiendo de esta forma. Y si ven, pues esto justamente tiene un flujo, tiene un flujo, ¿no? Y eso permite, en particular, que nos cuidamos de las contaminaciones. Entonces, bueno, una vez que ya se logró esta parte del compostaje, ¿no? Y que ya esterilizamos nuestro sustrato, pues hay que sembrar. Esto de la siembra, pues es muy parecido a lo que ya les mostré con las setas. Se puede inocular tanto con jeringa, es decir, que estén las esporas en líquido, o con micelio madre. El micelio madre igualmente lo pueden conseguir en internet y cuesta más o menos lo mismo, como 80 pesos el kilo, ¿no? Igual que el de las setas. Y este periodo de inoculación y de que va creciendo el micelio suele ser mucho más rápido que, por ejemplo, en el de las setas, ¿no? Bueno, no mucho, pero un poquito más, ¿no? Quizá una semana más rápido que las setas. Tarda entre 12 y 15 días si ustedes lo tienen justo, como les decía, como a temperatura ambiente, ¿no? En este caso es muy importante
a diferencia de las setas que ya les decía, como en el caso de la seta rosa, en el caso de la seta amarilla, que pueden soportar temperaturas por arriba de los 35 grados, si ustedes están cultivando champiñones y rebasan los 26 grados, por ejemplo, tienen 28 grados, empieza a haber una disminución muy importante en cuanto a la propagación del micelio. Casi así que les prenden un cerillo, ¿no? Y se queman. Entonces es muy importante que no pase de esta temperatura, ¿no? Hay que tener como justo mucho más cuidados en esta parte de la propagación del micelio. Entonces, bueno, digamos que ya superamos esta parte. Lo que sigue es que a esta paja que ya está fermentada, que ya está inoculada, hay que ponerle una cobertura. Esta cobertura, que es la que se muestra aquí, que siempre, que lo van a ver, ¿no? Me voy a regresar ahora bruscamente, ¿no? Casi al principio, donde se muestra, por ejemplo, aquí el sistema francés de bolsas. Si ven, esta parte como cafecita claro es la paja fermentada, mientras que esta parte de arribita es la cobertura. Y en todos los sistemas de producción van a ver que la cobertura es muy oscura, ¿no? No se muestra tan claramente para ver la base de la paja y la cobertura, ¿no? Pero si pueden notarlo en esta parte, es más oscurita, ¿no? Entonces ese es otro sustrato que hay que poner, ¿no? Cuando en las setas nuestra paja lo hacía todo, ¿no? Por eso les digo que es como un cultivo para empezar y que es súper noble, ¿no? La cobertura usualmente se hace con una mezcla de peat moss, que ya habíamos hablado de este sustrato, que es básicamente es un musgo seco, que lo traen de los bosques de Canadá, que es del género Sphagnum, pero también trae ahí mezcla, ¿no? Como de carrizo y de corteza de árbol. Entonces se hace una mezcla de peat moss con carbonato de calcio para regular el pH, ¿no? El pH del peat moss más o menos está como entre 3 y 4. Es un pH muy ácido. Entonces por eso se corrige en esta etapa, porque al champiñón no le gustan esos pHs tan ácidos, ¿no? Entonces hay que ponerle carbonato de calcio para que llegue a pH 7, y eso más o menos se logra poniendo 3 partes de esta turba, que sería su nombre en español, ¿no? Como usualmente lo conocemos, o peat moss, y una parte de arena y una parte de cal, ¿no? Entonces más o menos con esta mezcla podríamos tener un pH neutro, un pH 7, y la importancia de esta parte, ¿no? De esta capita de cobertura, pues es que se pueda absorber y que se pueda retener el agua. El peat moss absorbe muchísima agua, ¿no? Y es muy bueno. Por ejemplo, yo lo ocupo, bueno, no sé si Alan les comentó, pero nosotros lo ocupamos en el cultivo de hidroponía, básicamente solo, ¿no? Como sustrato. Aunque se pueden hacer mezclas con agrolita y así, en el cultivo, por ejemplo, de lechugas, ocupamos 100% peat moss, ¿no? Porque retiene muy bien la humedad, tiene esta característica ácida que es muy importante porque algo pasa en el metabolismo de las lechugas, que cuando empiezan a crecer muchísimo, empiezan a consumir justamente todos los compuestos nitrogenados y dejan el agua muy básica. Entonces hay que estarla regulando con ácido fosfórico, por ejemplo, ¿no? Pero algo que nos ayuda como para no estar poniendo tanto ácido, pues es justamente el peat moss, que tiene un pH muy ácido, ¿no? Entonces, esta cobertura, este peat moss absorbe muy bien el agua. Va a proteger de la desecación a toda la paja, que es la que va a proveer básicamente de los nutrientes. Esto casi no tiene nutrientes. Y además se ha demostrado que favorece como un ambiente biológico que estimula la fructificación, es decir, que tiene bichos, esta turba particularmente. Por ejemplo, se ha reportado la presencia de Pseudomonas putida,
que es benéfica y que de alguna manera estimula a los champiñones a fructificar, ¿no? Entonces, este sustrato de cobertura no se esteriliza. A veces se puede como medio sanitizar, pero la idea es que se mantenga la carga biológica que trae, ¿no? Porque han visto que sí se estimula la fructificación de los champiñones. Y aquí va a pasar otros 15 días. Entonces, si ya van haciendo la suma de la fase de compostaje, la fase de inoculación y siembra, ¿no? La fase de cobertura, el cultivo de champiñón tiene un tiempo más o menos entre unos 60 a 70 días, mientras que, por ejemplo, las setas a la mitad, ¿no? A la mitad de ese ciclo. Entonces, por eso es que el cultivo de setas está como mucho más propagado y más gente lo hace, ¿no? Y en esta etapa es como la que estamos teniendo ahorita, por ejemplo, para nuestras setas, ¿no? Donde sí vamos a favorecer cierta humedad, pero sobre todo necesitamos como que estén encerrados, como que estén en una incubadora. Aquí se favorece una atmósfera de CO2 y tienen estos espacios que son muy, muy cerrados. Casi cuando vas a uno de estos lugares donde producen champiñones, son lugares donde no te permiten entrar porque dicen, no, les va a entrar oxígeno y eso es muy malo. Entonces ves como a través de la puerta, pero por una rendijita, ¿no? Una pequeña ventana y puedes ahí ver el proceso, ¿no? Entonces básicamente los tienen encerrados 15 días, en lo que se propaga todo el micelio alrededor pues del sustrato, ¿no? De la paja fermentada y esta cobertura les va a permitir durante 15 días pues mantener la humedad, ¿no? Como no están en ventilación ni nada, van a poder mantener la humedad. Y ya después, ay, qué fea quedó esta diapositiva, viene la fase de inducción, ¿no? Entonces, bueno, aquí, no les comenté, pero bueno, estábamos a 22, 26 grados y hay que pasar de estos 26, 28 grados a 16 grados. A los champiñones les gusta fructificar a temperaturas frías, ¿no? Como 16 grados. Entonces, tenemos que o moverlos del lugar, ¿no? Alguna cámara fría, o cambiar toda la atmósfera de donde nosotros los teníamos de 28 grados a que sean 16 grados. Perdón. Para favorecer la emergencia de los primordios, ¿no? Una vez que nosotros pasamos de 28 a 16 grados, van a emerger los primordios y se ven así, ¿no? A los 4 o 5 días de que cambiamos la temperatura. Entonces esa es una buena señal de que ya vamos a tener nuestros champiñones. Y luego, ay, no sé qué le pasó a estas últimas dos diapositivas, pero bueno, y después vamos a poder cosecharlos, ¿no? Los champiñones no se espera que se les vean las láminas, porque ese sería un momento como muy, 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 muy alejado, ¿no? Como para ya muy maduros para cosecharlos. Casi siempre se les cosecha cuando están así como cerraditos, a lo mejor así los han visto, ¿no? Cuando los compran. Y entonces, a partir de que hicimos la inducción, pasaron 4 o 5 días, ¿no? 5 días, una semana después, a los 11 días, vamos a tener lo que le llaman la primera oleada, ¿no? Que es la primera cosecha que vamos a tener de champiñones. Entonces, cuando ya tenemos esta primera oleada, es importante ventilar, ¿no? Que haya un buen flujo de aire y se pueden regar estos champiñones como con atomizadores. Hay que tener mucho cuidado porque si les cae como gotitas de agua muy fuertes, por ejemplo aquí lo que se ve es que son muy fácil de que se contaminen. En este caso es una enfermedad que le llaman gota, que es por una bacteria, pero es porque se le queda agua encima, ¿no? Entonces los champiñones son súper delicados. Hay que regarlos, dejar que estén bien ventilados para que no les quede agua
les gusta el agua, pero no les gusta que se les quede encima, ¿no? Y 3 días antes de la cosecha podrían hacer el último riego, ¿no? Ya después cosechan y les puede dar hasta otras 2 oleadas, ¿no? Cada semana más o menos es el tiempo. Tenemos esta primera oleada y luego lo cortan todo. Recuerden, si lo hacen hay que cortarlo muy bien, sin dejar residuos, al igual que les comentaba con el cultivo de las setas. Es muy importante no dejar pedacitos, porque esos pedacitos pues atraen mosquitas y esas mosquitas traen bacterias, y se contamina el cultivo muy fácilmente. Entonces hay que cortarlos y a la siguiente semana verificar que el sustrato siga húmedo, y si no, regarlo, y a la siguiente semana se puede volver a cosechar y luego a la siguiente semana otra vez otra cosecha, ¿no? Usualmente dan como tres oleadas, una cada semana, y entonces es eso, ¿no? O sea, básicamente como la parte vegetativa, que es donde queremos reproducir el micelio, va a suceder de 26 a 28 grados. Después hay que bajar, ¿no?, la temperatura y agregar la fase de cobertura, poner 16 grados. No es cierto, la fase de cobertura va desde aquí, desde que favorecemos la fase vegetativa, pero a temperaturas altas, ¿no? O temperatura, no sé, un poquito más arriba del ambiente. Y después la inducción, ¿no?, que es bajar la temperatura para que se favorezca la formación de primordios. Hay que ponerlos a 16 grados y después ya los podemos dejar más o menos a temperatura ambiente, ¿no?, que decíamos que son como 20 grados, para que empiecen a fructificar. Una vez que empiecen a salir los primordios, ya se puede dejar de mantener esta temperatura tan baja, ¿no? Pero bueno, como ven, sí requiere como métodos especiales, ya sea que tengan como aire acondicionado en algún cuarto para bajar la temperatura, o hay quienes lo hacen con hielos, ¿no? Requiere mucho más cuidados, justamente producir los champiñones, ¿no?